educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Hola a todos y todas, un gusto saludarlos en esta segunda parte de Conversando con usted, la evaluación de los aprendizajes en matemáticas y estudios sociales. Esta vez el análisis se va a centrar desde el enfoque cualitativo. Entonces, el tema de hoy, desafíos y retos desde el enfoque cualitativo. Vamos a empezar con un análisis del enfoque cualitativo desde las matemáticas. Entonces, vamos a plantearle a don Gustavo Gamboa Sevilla, director de ANDC, profesor de matemáticas, las siguientes 3 preguntas. ¿Cómo perciben los estudiantes su propio proceso de aprendizaje en matemáticas y qué desafíos enfrentan al resolver problemas matemáticos? ¿De qué manera las interacciones en el aula, como discusiones grupales y colaboraciones, influyen en la comprensión y el interés de los estudiantes en matemáticas? ¿Qué elementos contextuales, como el apoyo familiar y las experiencias previas, afectan la forma en que los estudiantes abordan y comprenden los conceptos matemáticos? Don Gustavo, el auditorio está con usted. Hola Marvin, un gusto saludarle. Bueno, ya este es el segundo programa en la temática de evaluación. Ya conversamos anteriormente un poco sobre métricas y sobre el enfoque cuantitativo. Entonces hablábamos, para recapitular un poco, para los que están viendo el video por primera vez y no vieron el anterior, que también los invitamos a observarlo, que era con el enfoque cuantitativo. Entonces, en el enfoque cuantitativo, lo que hacíamos era como delimitarlo, por lo menos desde lo que yo estaba compartiendo desde mi experiencia, era en el marco del reglamento de evaluación. Entonces, en el marco del reglamento de evaluación, lo que hay que entender es que ese enfoque está muy claro ahí en lo que son las pruebas escritas. En las pruebas escritas, porque lo que interesa es el producto. Entonces, utilizamos métricas y esas métricas nos pueden permitir comprender, digamos, el nivel de desempeño que tienen los estudiantes. Cuando ya empezamos a hablar un poco del enfoque cualitativo, entonces en lugar del producto nos interesa el proceso. Y como proceso, y en el marco del reglamento de evaluación de los aprendizajes, entonces tendríamos que ubicarnos a otros componentes de la evaluación. Y esos componentes de la evaluación uno los puede observar en el trabajo cotidiano, lo puede observar en las tareas, que son otros componentes, ¿verdad?, en la evaluación, y de hecho son los componentes de porcentajes más altos. Entonces, ahí sí importa el proceso, y el proceso estamos hablando que importan las percepciones, la percepción que tiene el estudiante sobre las dificultades que tiene, sobre las facilidades que encuentra del proceso cuando se enfrenta a trabajar con los objetos matemáticos. Entonces, cuando trabaja con esos objetos matemáticos y empieza a encontrar que tienen ciertas características, que puede manipularlos de una forma, aplicando ciertos, digamos, principios lógicos que desde la especialidad utilizamos, entonces ese proceso es el que es muy valioso, porque entonces el estudiante toma parte del proceso y uno como docente también comprende lo que está viviendo el estudiante. Y por eso es que cuando hablamos de evaluación cualitativa, al comprender, al darle énfasis al proceso, necesitamos algún instrumento que me permita recoger esa percepción que tiene el estudiante. Y en los instrumentos, el óptimo es cuando uno trabaja con una rúbrica analítica, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una rúbrica analítica, me permite
poder entender cómo va en el tiempo el estudiante y cómo va pasando en los niveles de desempeño. Y también es muy importante que el estudiante se involucre, y eso permite que el estudiante autorregule su aprendizaje, le permite hacer una reflexión sobre su aprendizaje, y estamos hablando de metacognición. Respecto a la pregunta 2, Marvin, ¿de qué manera las interacciones en el aula, como discusiones grupales y colaboraciones, influyen en la comprensión e interés de los estudiantes en matemáticas? La manera en que influye significativamente. ¿Por qué significativa? Porque ya se sabe hoy en día que el proceso de aprendizaje tiene que ver con necesariamente que exista, que despierte interés en el estudiante. A partir de que hay interés en el estudiante se involucra, y cuando se involucra empieza a participar. Al participar, participa de una experiencia, y como resultado de esa experiencia va a obtener un aprendizaje. Y el programa de estudios, de hecho, plantea dos etapas de aprendizaje, dos etapas en el enfoque. La primera etapa, que es una estrategia pedagógica para movilizarse de lo concreto a lo abstracto, plantea 4 momentos. En el primer momento es el planteamiento del problema, que lo que busca es diferentes tipos de representaciones, según el DUA, para despertar el interés en el estudiante. El momento 2 es ya el trabajo estudiantil independiente, que eso le permite explorar a partir de sus conocimientos previos, de sus percepciones, el problema que tiene en el que se está enfrentando, y buscar a partir de hipótesis una solución a la problemática que tiene. Y después, el momento 3 propiamente, estamos hablando que es el de discusión y de interacción con los otros compañeros, entonces, que es con el grupo de pares. Eso permite enriquecer el proceso y que el estudiante observe y comprenda que no solamente hay una manera de hacer las cosas, hay muchas. Sin embargo, en el momento 4, que ya hace el cierre el docente, es donde permite recoger todas esas percepciones, esas conjeturas, esas hipótesis que plantean los estudiantes, esos procedimientos respecto a cómo resolver, y esos resultados que obtuvo en los problemas, esas interpretaciones que tuvo en el problema, para poder hacer un cierre desde la disciplina. Entonces, es muy rico cuando se puede ir evaluando realmente desde el enfoque cualitativo todo ese proceso, desde que enfrenta el estudiante el problema, cuando lo va trabajando, discutiendo con sus compañeros, hasta el cierre con el docente. Y esa percepción de sus dificultades, de sus facilidades respecto a la problemática, le permite al estudiante comprender a partir de un buen indicador si está, en qué nivel de desempeño está. Entonces, creo que de esa manera es que esa interacción influye significativamente en el interés y aprendizaje de las matemáticas por parte del estudiante. Y como pregunta 3 es, ¿qué elementos contextuales como el apoyo familiar y las experiencias previas afectan la forma en que los estudiantes abordan y comprenden los conceptos matemáticos? Pues los elementos contextuales siempre son significativos, ¿verdad, Marvin? Hoy comprendemos que todo lo que sentimos y pensamos está relacionado básicamente con 2 grandes, digamos, dimensiones o dominios, o sea, el dominio de la naturaleza y el dominio del contexto. Y cuando hablamos del dominio de la naturaleza, estamos hablando que hay lo que son los genes y lo que son las hormonas determinan cómo yo como estudiante abordo y enfrento ciertos problemas desde la parte cognitiva y desde la parte, digamos, socioafectiva. Y
El contexto es significativo porque el contexto, desde mi niñez, mi infancia, el entorno, a lo que estoy expuesto, a los recursos que tengo acceso, también se vuelve otra dimensión o otro dominio donde es significativo entonces la infancia y es significativo también el contexto o el entorno para determinar de qué manera yo abordo un problema desde, digamos, de un problema matemático, y no solamente un problema matemático, o sea, cualquier problema. Entonces, desde la disciplina, ya aquí estamos hablando que estamos trabajando el carácter, o sea, una formación del estudiante de cómo aborda una situación, problema, y obviamente que el contexto es significativo para eso. No sé si tienes alguna otra pregunta, mi amigo. Te quería hacer una observación, es como la resolución de una operación matemática que lleva diferentes pasos, ¿verdad? Entonces puede ser que lleve 4 pasos, puede ser que el chico trabajó bien los primeros 3 pasos, pero el cuarto tuvo un error, ¿verdad? Y no llegó al resultado. Por eso es que, digamos, en una pregunta de selección, en una prueba estandarizada, o está buena o está mala, pero tal vez el chico, ¿verdad? Tiene ciertos dominios que no fueron evaluados y al final la calificación no es justa, ¿verdad? Sí. En el campo de una evaluación cualitativa, aunque sea en matemáticas, se puede también cuantificar ese proceso, cómo él va cumpliendo con esos pasos y entonces se le puede certificar de manera diferente. Correcto. Y no solamente es que tenga que cumplir ciertos pasos, sino que es más bien conocer cuáles son los pasos, ¿verdad? O sea, por dónde es que él está, vamos a ver, cómo está participando en esa problemática, porque estamos hablando de evaluación cualitativa, y entonces en lo cualitativo, lo particular se vuelve fundamental, ¿verdad? Que no es propiamente lo general lo que nos interesa, sino el particular, que es obviamente el estudiante. Y entonces eso se relaciona con la política educativa, ¿verdad? Que es entender el estudiante como centro del proceso. También se necesitan otros rubros, en este caso la evaluación cualitativa como las rúbricas analíticas para complementar ese dato, mejorar ese acercamiento al desempeño del estudiante y generar una calificación más justa, ¿verdad? Entender que el proceso de evaluación tiene que tener las dos caras, ¿verdad? O sea, el enfoque cualitativo y cuantitativo, porque los dos se enriquecen, se complementan. No, lo lógico sería no decantarse por uno, sino más bien entender que los dos nos arrojan perspectivas diferentes de un mismo fenómeno y nos permite comprender mejor el fenómeno y nos permite llegar a valoraciones, conclusiones más cerca de la realidad, ¿verdad? Y entonces eso beneficia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a mí como docente también me enriquece para poder modificar, ajustar o seguir implementando ciertas metodologías, ¿verdad? Eso desmitifica un poco la evaluación cultural que se tiene desde el siglo XIX, que todo se reduce a una prueba escrita y una calificación. Y no, ¿verdad? Hay otros elementos que tienen que tomarse en cuenta para que esa calificación sea más justa, ¿verdad? Con elementos cuantitativos y cualitativos. Vamos a ver cómo se maneja todo esto en estudios sociales. Al respecto, quería consultarle, don Marvin, en el caso de la evaluación de los aprendizajes en estudios sociales del enfoque cualitativo, le planteo 3 preguntas. 1. ¿Cómo pueden los educadores capturar y evaluar de manera efectiva las diversas perspectivas y experiencias de los estudiantes en el aprendizaje de los estudios sociales? 2. ¿Qué estrategias se pueden implementar para fomentar la autorreflexión entre los estudiantes, asegurando que todos tengan la oportunidad de articular sus pensamientos de manera coherente? 3. ¿De qué forma se puede abordar la desigualdad en la participación durante las discusiones grupales
para garantizar que las contribuciones de todos los estudiantes sean valoradas en la evaluación del aprendizaje. Le escuchamos, mi estimado. Desde la comprensión contextual, ¿verdad? Que recuerde que en el enfoque cuantitativo es hechos y datos, ¿verdad? Y de memoria y que se vierte en una prueba y que generalmente se olvidan a los 8, 15 días. Uno puede aplicar la misma pregunta y ya los chicos no la recuerdan, ¿verdad? Entonces es cuando uno se cuestiona si hubo un aprendizaje significativo, ¿verdad? Siempre la comprensión contextual, es decir, cómo los estudiantes interpretan y relacionan los contenidos de estudios sociales con su propio contexto, puede ser difícil de medir y estandarizar, ¿verdad? Por tanto, en las rúbricas analíticas, ¿verdad? Donde se va evaluando desde lo básico a lo más complejo, los diferentes pasos, ¿verdad? Que generalmente se mide como omite información, cita, pero su respuesta no es satisfactoria o la respuesta es satisfactoria. Entonces le permite al educador ir evaluando ese progreso, ¿verdad? Sobre todo la comprensión contextual de acuerdo a una temática específica, por ejemplo, las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces puede ser que recuerde, se puntualice en las causas económicas, pero no, hubo causas sociales y causas de carácter político y de carácter cultural. Entonces ya viendo todos esos ámbitos, entonces le permite tener una mejor comprensión contextual de qué fue lo que pasó y por qué se dio determinado hecho histórico. Otra de las cuestiones en términos de retos y desafíos es la diversidad de perspectivas, ¿verdad? Cómo evaluarlas, cómo captar estas diversas voces y opiniones puede ser un reto para los educadores. Evaluar el aprendizaje de manera justa y equitativa. Entonces aquí es donde no hay verdades absolutas. Por ejemplo, sobre todo en la enseñanza de la historia, si estamos con la guerra civil del 48, entonces hay que escuchar diferentes voces, ¿verdad? ¿Qué nos dice los testimonios desde el calderonismo, ¿verdad? Y desde el comunismo, y las otras voces desde el figuerismo? ¿Cómo vieron? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo tomaron las armas, verdad? ¿Y cómo resolvieron los asuntos políticos internos? Entonces, y desde la objetividad, ¿verdad? Desde el acercamiento a la realidad, se pudo haber evitado la guerra, se pudo haber evitado mucha gente muriera. No era mejor sentarse, dialogar, ¿verdad? Buscar ponerse de acuerdo a unos intereses nacionales, ¿verdad? Entonces, esas diversas perspectivas y la creación de consensos, ¿verdad? Lógicamente tienen que verse desde el enfoque cualitativo, ¿verdad? Y desde las rúbricas, ¿verdad? Las rúbricas, las escalas, las listas de criterios, etcétera, etcétera, ¿verdad? También hay que evaluar los procesos de pensamiento de los jóvenes. Puede ser complicado documentar y medir estas habilidades de manera afectiva, pero hay que entender que los chicos tienen diferentes formas de aprender. Unos son más visuales, ¿verdad? Otros son más orales, ¿verdad? Más a la escucha. Otros es viendo un material más concreto, tablas, cuadros, videos, gráficos, ¿verdad? Es decir, hay distintas formas en que el joven accesa, ¿verdad? El conocimiento. Por ejemplo, yo soy muy visual y para aprender algo tengo que leer. Otro no, nada más con solo leer, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas, ¿verdad? De accesar el conocimiento. Para nosotros en estudios sociales es muy importante el fomento de la reflexión. Entonces, desde retos y desafíos, algunos estudiantes pueden tener dificultades para articular sus pensamientos y reflexiones de manera coherente. Entonces, nosotros tenemos que ejercitarlos,
en el fomento de la reflexión. Entonces, por eso es que en nuestras clases en estudios sociales se toman como referencia desde el punto de vista didáctico el aprendizaje basado en problemas. Y entonces eso significa enfrentarlos a una situación, problemas, que tengan que revisar unos datos desde, en forma colaborativa, en trabajos de grupos o en subgrupos, ¿verdad? Para que hagan descripciones, para que hagan análisis y luego hagan interpretaciones o conclusiones para presentar esos resultados en un collage, en un papelógrafo, en un PowerPoint, en un video, en un audio, ¿verdad? Entonces, saber que la reflexión sin la información no es posible, ¿verdad? Y sobre todo el asumir posturas y ojalá de carácter crítico, no puede ser posible sin el análisis de diferentes fuentes de información. Por ejemplo, si yo estoy viendo el tema, qué sé yo, en estos momentos, que es muy polémico, la guerra en Ucrania, yo tengo que eh, tratar de comprender cuál es la postura de los rusos, cuál es la postura de los ucranianos, cuál es la postura de la OTAN, cuál es la postura de los Estados Unidos, cuál es la postura de China, cuál es la postura de Irán, ¿verdad? Sin tomar partido, que eso es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de ciencia social. Cuando hablamos de ciencia social, nosotros tratamos de sacar desde los documentos, desde el discurso y desde los hechos lo que es relevante, ¿verdad? Y buscamos contrastar todas esas informaciones desde diferentes perspectivas o posturas para acercarnos a la realidad. Ahora, lo que sucede es que siempre esas posturas o esas conclusiones a las que uno puede llegar no dejan de ser subjetivas. En el ámbito de la historia, hay un historiador muy famoso que se llama Pierre Vilar, y dice que para hacer un análisis objetivo de un hecho histórico, de lo que aconteció, ¿verdad? Qué sé yo, en una guerra, etcétera, se necesita hacer un análisis de 500 años en el pasado. Bueno, Para bueno, ser objetivo, 500 años atrás. Imagínense lo subjetivo que puede hacer uno analizando la guerra en Ucrania, ¿verdad? Hay muchos factores o elementos que uno deja de lado y entonces, y no deja de ser subjetivo. Y cuando hablamos de subjetivo, es que no es veraz. Y eso, desde el punto de vista científico, es un problema. Cuando uno no es veraz, ¿verdad? Apegado a una información, a una objetividad sobre el conocimiento de un hecho o de un proceso. Otra cosa importante es la interacción social y la colaboración. Evaluar el aprendizaje en un contexto colaborativo puede ser un poco complejo. Entonces, aquí lo que hace uno generalmente como profesor con una rúbrica puede ser o con algún otro, una lista de cotejo, con algún otro instrumento, se sienta. Los muchachos están en la interacción de acuerdo a una pregunta generadora, revisando una determinada fuente de información, uno se sienta a escuchar, ¿verdad? Las opiniones y las perspectivas que ellos tienen. Generalmente en estudios sociales, como no hay tiempo, entonces algunos los ponemos a revisar una lectura, a otros unos videos, otros unas imágenes, todos en función de una pregunta generadora, examinando distintas fuentes de información. Luego vamos a una plenaria y cada uno presenta la información con algún producto creativo, ¿verdad? Que ellos definan. En esa presentación el profesor tiene que realimentar con nuevas preguntas generadoras para lograr los objetivos de acuerdo a los criterios de evaluación y a las temáticas que se estén evaluando. Eso nos lleva a la retroalimentación constructiva, ¿verdad? El tiempo y los recursos necesarios para promocionar comentarios significativos a cada estudiante, pues, ¿verdad? Que realimentamos el proceso y los estudiantes vuelven a realimentar
la temática que se está analizando. Esa retroalimentación constructiva desde los estudiantes, ¿verdad? Compartiendo la información, desde el profesor puntualizando algunos elementos importantes, creando nuevas preguntas generadoras, nuevos interrogatorios y las respuestas de los muchachos, ¿verdad? Es una retroalimentación muy importante. Y luego hay que atender un poquito las desigualdades en la participación. Algunos chicos tienden a participar más que otros. Entonces hay que aprender a escuchar a los que no. Hay que buscar mecanismos que las voces que no se escuchan se escuchen en el aula. Y hay veces se nos va, uno se emociona, ¿verdad? Dice, esta clase está buenísima, ¿verdad? Me están entendiendo y los chicos están participando, pero puede ser que de 20 solo te estén participando 10 no te están participando, y es donde uno tiene que hacer un alto. ¿Y qué pasó con Juan? ¿Y qué pasó con Ana? Y entonces, Juan, ¿qué opina de lo que planteó Pedrito, ¿verdad? Y en relación con esta temática, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? ¿Qué podrías aportar? ¿Ves? Entonces, la participación es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante? No solo en estudios sociales, sino en todas las asignaturas, porque así los acostumbra que cuando los chicos hayan problemas en el hogar, problemas en la comunidad y en el país, aprendan a participar de manera informada, ¿ya? Eso es muy importante. Si nosotros lográramos eso en el salón de clases, en educación secundaria sería extraordinario. Mucha minoría. Los chicos serían mediadores en los conflictos familiares. Los jóvenes serían mediadores en los conflictos de la comunidad y también del país. Bueno, estoy soñando, ¿verdad? Y luego la integración de contenidos puede ser un reto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si estoy con tema de historia, meter temas de geografía, incluso de matemáticas. Muchas veces tenemos que meter tablas, gráficos, ¿verdad? Tenemos que hacer descripciones o narraciones, que es más español. Entonces, toda esa gama, ¿verdad? Que es el conocimiento, hay que retomarlo. Al final de cuentas, quiero decir que la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos puede proporcionar una evaluación más completa y justa del aprendizaje de los estudiantes. Recuerdo una experiencia que tuve. Yo trabajé muchos años en colegio nocturno y había un estudiante, creo que ganaban en ese año, en esa vez, con 7, ganaban el año. Y había un estudiante que nunca me faltó, que me cumplió con todas las tareas, pero en esa parte sumativa no le daba 7. Y yo no lo puedo dejar. Yo he visto que ha venido, ¿verdad? Que se ha eh, mostrado interés, muy respetuoso, ha participado. ¿Cómo lo voy a dejar? Entonces, le dije, no me acuerdo del joven, ¿verdad? El nombre, vamos a ponerle Juanito. Juanito, venga para acá. Y ya lo senté y le pedí el cuaderno. El cuaderno, buena letra, coherente, ¿verdad? Me había respondido bien las preguntas que le había formulado, preguntas generadoras a lo largo del año, muy interesante. Vi el progreso del muchacho. Y yo, ¿cómo lo voy a dejar? No, va 7, punto. Y pasó el año. Y yo no podía dejarlo con un dato, por un número lo iba a dejar, cuando él había hecho un trabajo importante. Y claro, estamos en el año 1988 y luego ya a los 4 o 5 años se inventaron una técnica que se llama la técnica del portafolio. El cuaderno de vida, ¿verdad? De nosotros los viejitos, ¿verdad? Era el famoso portafolio. Por eso yo le digo a los profesores que deben obligar a los estudiantes a tener su cuaderno y estárselo revisando. Porque cuando hay duda, ¿verdad? Porque siempre la hay, tenemos esa duda, y los profesores en estos momentos están en ese problema ahora, tienen duda de algunas calificaciones, la única forma es revisándole los materiales que construyeron a lo largo del año. Entonces es cuando usted dice sí o no, ¿verdad? Bueno, primero me deja mucho escucharlo, Marvin, porque
me permite ver cómo ustedes desde las ciencias sociales abordan la evaluación, tanto cuantitativa como cualitativa, del proceso de enseñanza y aprendizaje. Que de hecho, entonces, estaba anotando algunas cuestiones ahora que estabas participando, porque yo creo que definitivamente uno tiene que inscribir el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de los estudios sociales, inscribirlos dentro de cuál es el propósito o los fines de la educación costarricense. O sea, pero es que uno no puede aislarse, ¿verdad? O sea, pensar que simplemente me voy a poner a enseñar una forma de pensamiento que son las matemáticas y me voy a olvidar de que son personas que participan, que tienen una convivencia en el salón de clase, que tienen una convivencia en la comunidad estudiantil, que tienen una convivencia en la sociedad afuera también, en la familia, que porque usted hablaba incluso de que fueran líderes. Entonces, si perdemos de vista los fines de la educación, si perdemos de vista la política educativa, la política curricular, o sea, realmente qué es lo que se pretende más allá de la disciplina, entonces creo que esos procesos de discusión que usted señalaba, Marvin, pueden enriquecer mucho para un ciudadano más culto, para un ciudadano con una competencia o con competencias más robustas que le permitan realmente involucrarse a la sociedad y que sean líderes. Porque entonces estaba revisando un poco y recordando que en el caso de matemáticas, el programa plantea varios procesos que se deben de implementar durante las lecciones de matemáticas. Dentro de esos procesos está el proceso de razonar y argumentar, está el proceso de representar, está el proceso de comunicar, está el proceso de conectar y el proceso de plantear y resolver problemas. Entonces, si esos 5 procesos, no es que tienen que estar siempre los 5 procesos, pero el fundamental, razonar y argumentar, o sea, razonar y argumentar, yo creo que es transversal en todas las disciplinas, ¿verdad? O sea, y obviamente se hace desde los estudios sociales para interpretar hechos, para interpretar acontecimientos, pero en matemáticas es fundamental para poder argumentar desde la forma en que las matemáticas interpretamos el mundo, porque de las matemáticas se interpretan a partir de una lógica que es la lógica aristotélica, que esa es la del famoso tercero excluido. Entonces, ¿es o no es? ¿Existe o no existe? Y a partir de ahí empezamos a construir desde el sistema axiomático que se construye en las matemáticas, porque entonces a partir de la definición de ciertos objetos, empezamos a describirlos y a partir de la descripción de esos objetos empezamos a caracterizarlos y a partir de la caracterización empezamos a encontrar patrones y empezamos a ver cómo interactúan con otros, pero siempre hay una lógica en matemáticas que es que hay que justificar y lo justificamos a partir de las demostraciones y es que es un elemento que lo hemos dejado mucho en matemáticas. Y entonces comprender también que cuando yo cuando razono y argumento, para poder razonar y argumentar, yo tengo que empezar a establecer conexiones con mis experiencias previas, con otros elementos que yo tengo, conexiones con otros contextos también, y que también tengo que buscar cómo comunicar eso que yo estoy pensando. Y eso, ¿cómo lo estoy pensando? Estamos hablando de procesos. Y hay formas de representar la información. Vea que usted hablaba de que utilizan mucho matemáticas cuando hablan de representaciones gráficas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para poderlas interpretar. Entonces, estamos hablando que es necesario sacar tiempo para la discusión, que es, a mi parecer, Marta, desde la experiencia, hay poca discusión en el salón de clase y hay mucha reproducción
y entonces nos olvidamos y dejamos de lado el pensamiento crítico. O sea, y para el pensamiento crítico es necesario tener lo que usted señalaba, esas fuentes, ¿verdad? O sea, ¿en qué me baso? ¿A partir de qué me baso? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo justifico? Y empiezo a crear mi conocimiento. Y obviamente que el fin último, por lo menos desde la disciplina, estamos hablando que es el aprender a plantear y resolver problemas. Aquí se asume del programa de estudios de matemáticas que estos procesos van a permitir el desarrollo de la competencia matemática de acuerdo a los estándares internacionales, que es según PISA o según la OCDE, que la competencia matemática internacionalmente se define como una capacidad del ser humano o de la persona de razonar matemáticamente, o sea, de razonar como razona el matemático, como razona el profesor de matemáticas. Y además de razonar desde esa lógica que le estaba diciendo, que es la forma de razonar desde la matemática, aplica los conocimientos de los temas particulares en la resolución de problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que nos hemos quedado en una enseñanza de las matemáticas y un aprendizaje de las matemáticas de procedimientos. Y entonces son procedimientos que hay que aprendérselos de memoria sin tener una lógica de por qué yo aplico esos procedimientos. Entonces, si realmente hablamos de una discusión, la discusión permite de la reflexión. Y si entro a la reflexión, estoy analizando las percepciones incluso, y si eso yo lo logro documentar y puedo ver el proceso y el progreso, que es lo que plantea el programa, el reglamento de evaluación, realmente estamos cumpliendo con los fines de la educación costarricense, o sea, que es crear ciudadanos realmente críticos, conocimientos de sus derechos, de sus deberes, y que realmente puedan integrarse a la sociedad, a participar y a mejorar, porque creo que el otro programa que vamos a grabar, Marvin, es con esto de los hallazgos del informe del Estado de la Nación, y realmente cuando uno observa de que en los hallazgos del Estado de la Nación, ellos promulgan de que hay verdades que realmente tienen evidencias y hay otras verdades que rigen a partir de prejuicios y de la no evidencia. Entonces estamos hablando que es necesario de que la educación fomente un pensamiento crítico, fomente un pensamiento complejo que le permita a las personas interpretar objetivamente los hechos y que pueda participar en sociedad para mejorar un país que se nos está quebrando un poco, ¿verdad? Sí, es increíble. Y te voy a hablar de una paradoja. Fíjense que desde el siglo XIX, el enfoque, finales del siglo XIX, con el liberalismo y el positivismo, siempre se apela a la objetividad, ¿verdad? Y a los datos que son verificables, ¿verdad? Pero yo para llegar a una buena memoria, yo tengo que entrar en el ámbito de la resolución de problemas, desde las matemáticas, desde los estudios sociales, y tengo que partir de examinar una serie de fuentes de información y procesarlas, ¿verdad? En función del problema o la situación problema que la definí de previo. Y entonces, cuando llegamos al resultado, ¿verdad? O llegamos al consenso, dependiendo si es estudios sociales o matemáticas, no se nos va a olvidar. Y ahí sí hay un aprendizaje significativo y es algo que se ha venido hablando desde los años 90. Y eso queda en la memoria y son aprendizajes duraderos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar desde la memoria algo que no hemos construido? Y correcto, si no lo hemos construido, se olvida. Ha sido un gusto, un placer haber hablado con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo programa analizando un poquito la educación desde el informe del Estado de la Nación. Hasta luego. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted.
Sigamos transformando la educación, una conversación a la vez.